Estamos conectando ya con el satélite que está orbitando alrededor de nuestro planeta. Están subiendo las ondas y en cualquier momento el satélite nos devuelve las ondas y ni bien nos la devuelva, estaremos transmitiendo completamente en vivo. Así que ahora es el momento de decir muy buenas tardes, muy buenos días y muy buenas noches. Estamos acá ya conectados con el mundo gracias a los satélites y hoy tenemos a una mujer mundial, a la gran Connie Ansaldi, una de las mujeres con una de las voces más influyentes y poderosas, una de las mejores comunicadoras, una verdadera rebelde en el sentido más positivo de la palabra, una mujer que siempre que habla no deja a nadie indiferente. Así que Connie, hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, ¿cómo estás? ¡Ay, qué presentación! Hola, ¿cómo estás, Andy? ¿Cómo les va a todos ahí? Un abrazo inmenso desde Argentina para todos los que están mirando en distintos puntos del globo. Qué bueno, Connie, gracias por acompañarnos. Sos la primera entrevista de Totem Live que no se hace en España, estás en Buenos Aires, capital de la República Argentina. Te vengo Sí, señor. leyendo, siguiendo y escuchando desde que Ujú. comenzó la pandemia en este lado del mundo, bueno, en China, luego aquí y ahora por allá. Estás haciendo un rol verdaderamente importantísimo, aprovechando toda tu comunidad para movilizar, para despertar conciencias. Contame cómo te nace hacerlo, cómo haces para tocar las teclas de las personas, para que te escuchen, para que reaccionen. Tenés una forma de conectar que es muy admirable y destacable. Me gustaría, si podés empezar por contarnos un poquito sobre esto. Mira, para empezar, yo pienso que todas las personas, todos los que estamos habitando sobre el planeta Tierra, no solamente ahora, sino desde siempre, influimos o somos influyentes sobre un otro. No importa si tenés 1 millón de seguidores o tenés 5 amigos, 2 miembros en tu familia, sobre esas personas vos también tenés el deber y el poder de influir de manera positiva, porque eso es lo que crea un ecosistema y un círculo virtuoso. Este caso no es la excepción, lo que pasa es que esta vez nos reúne a todos, a todo el mundo, creo yo, por primera vez en muchísimos años, Uh -huh. bajo una misma circunstancia, bajo una misma condición, poniéndonos a todos en el mismo nivel y grado de vulnerabilidad. ¿Qué podemos hacer nosotros, las personas, quizás los que tenemos un poco más de llegada a más gente, si querés, aunque vuelvo a repetir que para mí la responsabilidad es igual para todos, eh, es tratar de, al igual que las marcas, generar y crear valor que les sirva a las personas, no solamente para atravesar esta crisis de la mejor manera posible, sino para salir fortalecidos. Yo un poco lo comparé desde el principio. Sí, decime. No, te iba a cortar y creo que lo que yo te iba a preguntar es justo lo que vos ibas a decir. Si no es así, lo puedes decir. A ver. Venías hablando de los meteoritos, ¿no? Del meteorito de nuestra generación. Creo que ibas por ahí, si no me equivoco. Y me encantó lo que dijiste porque es algo que se empieza ahora a debatir en muchos ámbitos, que es, ok, nuestra generación recibe el meteorito de la pandemia. Tras este quiebre, tras esta ruptura, tiene que nacer algo mejor, o por lo menos deseamos que nazca algo mejor, pero ese algo mejor va a necesitar de líderes, ¿no? Creo que ibas por ahí. Sí, hay 2 cosas que yo escribí en el inicio de todo esto, hace 1 mes atrás, ya casi, porque aparte yo voy mi 23 día de cuarentena, me recluí antes que lo ordenen de manera compulsiva acá, por suerte, el presidente de Argentina, porque observaba, obviamente, lo que pasaba en otros lugares del mundo Ujú. y dije: "Esto es obvio que viene para acá". Recién te decía vos en off cam que de alguna manera esta pandemia volvió a trazar las fronteras que la era digital había desdibujado de alguna manera. Sí, Y sí. 2 cosas observé yo desde el principio. Por un lado, que desde los años 60 no hay líderes fuertes y potentes a nivel mundial a los cuales la gente haya podido observar y seguir. Y por Ujú. otro lado, y creo que esta es una oportunidad única para que vuelvan a surgir estos líderes, de hecho, todos necesitamos confiar. Fíjate la cantidad de información, de datos que andan dando vueltas hoy, hasta el punto que uno dice, no quiero leer más, no quiero escuchar más, no quiero que me informen más, no quiero saber más nada, ya sé, no me interesa. Y sin embargo, necesitamos no solamente de las personas, sino de las marcas, información confiable, creíble, relevante y en la cual podamos descansar de alguna manera de todo esto y también que nos den herramientas para poder salir y seguir a futuro.
Y por otro lado, yo también lo comparaba esto con el meteorito de los dinosaurios. Una de las cosas que yo doy en mis workshops y que es una de las primeras preguntas gatillo que hago es ¿por qué creen que se extinguieron los dinosaurios? Que estuvieron Ujú. 80 millones de años sobre la Tierra. Y que aparte, mucha de la fantasía de las personas es que cayó el meteorito, ¡pum!, el dinosaurio desapareció al día siguiente. No, tardaron 60.000 años en desaparecer y en extinguirse completamente. 60.000 años. No es que cayó y al día siguiente, a la semana siguiente no había más dinosaurios. O sea que nosotros Y vamos sin embargo, a sobrevivir a la pandemia, estás diciendo con esto. yo no solamente vamos a sobrevivir a la pandemia, sino que no todos, sino los que podamos sobrevivir y cómo es la pregunta y quiénes, Ok, sino los que ok, podamos adaptarse, ser flexibles y reconstruirnos. ok. Y de hecho, al meteorito sobrevivieron los pájaros, sobrevivieron mamíferos, sobrevivieron reptiles. No es que se extinguió toda la vida que había sobre el planeta Tierra. De Entonces, acuerdo, la pregunta acá es ¿quién somos nosotros? ¿Somos dinosaurios o somos mamíferos, reptiles, pájaros? de acuerdo, Esa de acuerdo. respuesta la tiene cada uno, pero hay Bien, personas perfecto. que nos pueden por lo menos guiar un poco más y marcas que nos pueden guiar un poco más y referentes hacia dónde nos conviene ir. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, me das esperanza, lo cual no es poco en este tiempo tan sobrio, tan complejo que nos toca vivir. Pero hablas de marcas. A mí una de las Sí, cosas que me gustan mucho que vos haces es que vos, cuando ves causas que verdaderamente te parecen honestas, que verdaderamente te inspiran y te movilizan, sos como una gran abanderada de esas causas. Incluso muchas de ellas las embanderás o las comenzás o las liderás vos. ¿Cómo ves este mundo de las marcas en relación al compromiso con causas, al compromiso con dar un paso al frente y, como se dice en España, mojarse, ¿no? Exponerse de una manera más abierta para también transformar lo que yo digo, los clientes en creyentes, ¿no? Creyentes en esa causa o en ese propósito o en esa creencia. ¿Cómo ves el mundo de las marcas en general? bueno, yo lo que estoy haciendo con mis clientes desde la consultoría, que es a lo que yo me dedico, es trabajar en 3 áreas, que es lo que conforman este círculo virtuoso del que yo te estaba hablando. Hoy es momento, como lo decimos todos, creo que nadie no ha dicho la frase aportar valor, pero ¿de qué se trata aportar valor? Yo lo divido en 3 áreas, si querés. Primero, personas, tomar conciencia que somos personas, las marcas es hoy por hoy toda la gente que también está asustada trabajando para esa marca pensando que o va a perder el trabajo, no sabe si va a cobrar o está asustada por enfermarse, ella, él o algún familiar cercano o incluso ya han perdido personas cercanas, queridas o conocidos o vecinos o alguien. Toda esa gente hoy está trabajando para mi marca. Entonces, tenemos que ser conscientes que las personas que trabajan en mi marca hoy están atravesando la misma crisis, el mismo caos que todo el resto del planeta, Ujú, y los clientes que yo tengo también están en esa misma circunstancia. Entonces, mi comunidad está afectada, toda mi comunidad. Por otro lado, eso es lo primero y es el centro. Esto es la base, tomar conciencia de esto. Lo segundo es la cultura interna que esta marca ya traía de antes. Soy yo una marca comprometida, soy yo una marca que estoy dispuesta a ceder ganancia, beneficio en pos de el bien de todos, del bien común. ¿Cuánto puedo y estoy dispuesto a ceder? ¿Cuánto ujú, puedo y estoy dispuesto a aportar? ujú, ¿Desde qué lugar? ¿Qué es lo que venía haciendo? ¿Qué es lo que venía comunicando? ¿Qué es lo que venía vendiendo? ujú, ¿Cuál es mi grado de responsabilidad en esta comunidad? ujú. Y lo tercero es la coyuntura, lo coyuntural, que es cómo afecta lo que sucede directamente ya a mis productos o servicios, que es lo que ofrezco. Entonces, estos Excelente, 3 continentes son sobre los 3 puntos que yo trabajo. Una excelente. vez que los tenemos alineados y los vamos desglosando según el lugar del mapa, la comunidad y el rol que como marca yo cumplo, se va estableciendo una estrategia para, te vuelvo a repetir, no para aprovechar la oportunidad, porque no es momento de aprovechar nada, sino para generar valor y para darle a mi comunidad algo que le sirva. Puede ser desde los conocimientos que mi Ujú, marca posee, desde los ujú, servicios que mi ujú, marca posee, o desde el producto que mi ujú. marca posee, como han hecho, por ejemplo,
la empresa Christian Dior que se puso a fabricar geles. De Louis acuerdo. Vuitton. Déjame hacerte una pausa un segundito. Sí, Me encanta lo que decís y cómo lo decís, vamos, son verdades como catedrales. Se me vino a la cabeza mientras estabas diciendo esto, hace más de, no sé, 30 años igual, en Punta del Este, fui a ver una película que se llamó The Day After, ¿no? El día después, que básicamente era cómo era la vida después de un día que te caía una bomba atómica en tu ciudad o en tu no sé, tu villa, donde sea. Esto que decís para el día después aplica literal. Esto significa que las marcas tienen que revisar su propósito, su cultura, sus valores, tienen que revisar sus equipos, su liderazgo, tienen que revisar su relación con sus clientes internos, externos. Aplica literal, hay que repensarlo todo, hay que cambiar algo, hay que cambiar la mayoría. ¿Qué pasa el día después con las marcas y qué tienen que empezar a hacer hoy para llegar al día después preparadas? para mí el día después es hoy, Ok. no hay día después. El tiempo es ahora. Uh-huh. Ahora hay que hacerlo. Toda esa Uh-huh. revisión no es a futuro, solo existe el momento presente. Solo Uh-huh. existe lo que hacemos hoy y ahora. No Uh-huh. existe el diario de mañana, no existe el diario del lunes. Solo va a existir lo que hicimos y lo que estamos haciendo ahora. Mm. Porque cuando miremos en algún momento hacia atrás y nos preguntemos qué estábamos haciendo como marca, como personas y comunidad durante la pandemia, la Uh-huh. respuesta tiene que ser, yo aporté valor, yo Uh-huh. sumé y yo me ocupé de mi comunidad. De acuerdo, de No acuerdo. puede haber lugar a dudas ahí. Ok. Entonces, no se puede, sí. No, no, dale, termina, perdona que te interrumpo, es que me vas generando 400.000 preguntas por minuto porque vas disparando un montón de reflexiones, perdona. No, 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 Este, dale, dale. Igual ya me no, olvidé, porque viste que soy tan dispersa que me no, 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 interrumpiste y me te veo olvido. muy centrada hoy, te veo muy, muy centrada, lo cual es maravilloso. Soy centrada, pero Uh, dispersa porque mi cabeza es Está una muy bien, delfina que está sí, todo el sí, tiempo sí, se ven los pájaros, buscando. todo. Sí. Eh, Cuando veía los pájaros, me acuerdo de una frase que uso a veces en las conferencias, no sé quién es el autor, pero me encanta, por eso la utilizo y siempre digo que no sé quién es el autor, que dice que un pájaro que está posado sobre la rama de un árbol, nunca tiene miedo de que la rama se quiebre o el árbol se caiga, porque su confianza nunca radica en la rama ni en el árbol, sino en sus alas, ¿no? Siempre me Exacto. pareciste, desde que te conozco, una tipa que tiene unas alas gigantes, porque siempre fuiste muy de ir al frente, muy de decir las cosas por su nombre, muy de rebelarte contra el statu quo, muy de que no te importe lo que piensen de vos, y lo que te importa es lo que vos pensabas de vos. Yo creo que lo que se nos viene es una época de valientes y de rebeldes y de empresas y de líderes con alas desplegadas. ¿Cómo haces para ser como sos para que muchos más puedan ser más honestos y auténticos consigo mismos y que puedan tener las alas abiertas y tener confianza en lo que creen y en lo que hacen? A ver, creo que esta es una revolución eh, esta es la revolución de la vulnerabilidad también. Mm. Quienes tengan la capacidad de mostrarse vulnerables y a pesar de eso accionar, van a salir ganadores. Uh-huh. Todos hoy en día, todos por H o por B, o porque tenés miedo por vos, o porque tenés miedo por otro, porque tenés miedo por tu compañía, o porque los grandes empresarios no saben cómo van a pagar los sueldos, el que es empleado no sabe si va a cobrar. Todos tenemos miedo, o alguien se le murió a alguien, como te decía antes, o alguien cercano. Todos estamos en jaque y tenemos miedo por algo. Entonces, es Uh-huh. momento de abrazarse ese miedo y ser vulnerables, abrazar nuestra vulnerabilidad, subirnos a ese caballo de la vulnerabilidad y sacar lo mejor que haya de nosotros, sin juzgarnos, sino una mirada de juicio, porque acá nadie tiene la respuesta correcta. Acá Uh-huh. no hay, yo tengo la posta, no sé cómo dicen en España, pero no yo Sí, se tengo la verdad. entiende. No hay Sí, sí, se verdades entiende. absolutas, De no hay acuerdo. verdades absolutas, ni siquiera hay verdades. Uh-huh. Todo lo que creíamos hasta ayer como una verdad, hoy por hoy es nada más que un recuerdo de aquello que pensamos que estaba bien y ya no es lo que está. De Entonces, acuerdo. creo que lo auténtico y lo vulnerable es aquello que va a ser valorado.
desde el punto de vista humano esto, ¿no? Cuanto más Sí, sí, de podamos ser acuerdo. solidarios y conectar con el que tenemos al lado y aportarle, mejor, hagámoslo. Como marca ya les dije que la responsabilidad es otra, primero desde el centro y luego hacia afuera. Centro personas, mi propia cultura y luego la coyuntura. Yo hace 10 años creé un hashtag que tiene mucha potencia, mucha fuerza, es el más fuerte de Argentina, que se llama Unidos AR, es absolutamente autónomo, sirve para ayudar en situaciones, en cualquier situación de crisis, cuando alguien necesita algo, ya la gente se lo ha apropiado y por suerte anda solo. Y yo ahora, por ejemplo, creé Unidos AR en cuarentena para que todas las personas, marcas, empresas que tengan productos o servicios para ofrecer de manera gratuita, lo puedan hacer, porque la gente lo que le pasa es que no tiene dónde buscar tampoco. Viste, por ahí querés hacer, no sé, un curso de branding, un curso de social media, o clases de yoga, o necesitas meditar, o necesitas un coach que te apoye porque la gente está muy deprimida en la casa y no sabes dónde buscarlo. Bueno, ahora existe Unidos en Cuarentena, la gente está subiendo de manera gratuita sus productos o servicios y las personas que los necesitan están tomándolos de ahí. Que esto haya crecido tanto en 3 días es para mí un orgullo de parte de la comunidad argentina. Me gustaría Claro. si lo pueden imitar en otros lados, también estaría buenísimo. Buenísimo, Connie. Me encanta esa solidaridad. Y justo acá me pregunta María José que cómo hacen los pesimistas para poder subirse al caballo de la vulnerabilidad, de la resiliencia, de la solidaridad, poder cambiar el chip y pasar de ser pesimistas a ser optimistas. Como estamos entrando Eh, casi en el final de la charla, me gustaría, si podés contestar cortito, pues necesito hacerte una pregunta más sí, después de esta. sí. Mira, no hay que ser ni optimista ni pesimista, hay que ser realista. No es momento también para el falso optimismo. No es momento también para decir, ay, no, no está pasando nada, quédense tranquilos, está todo bien. No, el que les dice eso está mintiendo, no es realista y necesitamos, les vuelvo a repetir, gente en la que podamos confiar, líderes en Ujú. los que podamos confiar y en cuya palabra podamos creer, y alguien que te dice que está todo bien tampoco te está diciendo la verdad. De Hay que ser acuerdo. realista y vuelvo a repetir, y avanzar con miedo, pero avanzar. De acuerdo, de acuerdo. Y justo estamos avanzando hacia el fin del programa. La verdad que 19 minutos me Ah, ya parece está. una burrada, ¿sí? No, nos queda un ¿Cómo minuto que 20 19 y casi. no 20? Y porque el COVID-19 nos está pidiendo 19, hay un número Ah, ahí, entonces estamos con 19. Tiene que ser menos que 20, puede ser 19,59, pero menos que 20. Así ok, que, ok. Connie, vos que sos un portento de la comunicación, de la visión realista, del hacer y también del inspirar y motivar, me gustaría en este último minuto que nos queda, si podés mandar un mensaje de cómo hacer para transformar y de cómo ese día de mañana que soy nos ayude a crear algo mejor de lo que éramos hasta ahora. Bueno, piensen en hoy, en lo que tienen ganas de hacer hoy, en qué los motiva hoy, en las cosas positivas que tienen como sueños. Piensen en grande, porque créanme que después de este virus, lo que nos ha demostrado con un cachetazo a todos es que todo es posible. No hay imposibles. Entonces, agarren un cuaderno como tengo yo acá Uh y -huh. anoten, escriban quiénes quieren ser, escriban quiénes son y escriban para convertirse en esas personas que siempre pensaron que no tenían tiempo para hacer y hoy lo tienen. Espectacular. Son 19 minutos clavados. Hemos tenido el gustazo de tener hoy de invitada a Connie Ansaldi desde Buenos Aires, una tipa extraordinaria como habéis podido disfrutar y aprender. Ojalá que cuando acabe este virus, Connie, te tengamos acá por España compartiendo esa energía y esa sabiduría y esa experiencia con España y con Europa. Así que un fuerte abrazo hasta allá y nos seguimos viendo. Que estés muy bien, mantente sana y salva y sigue con tu trabajo maravilloso que nos inspira tanto. Chao, gracias a Adiós. todos y gracias a vos, Andy. Hasta la próxima. Adiós.